Buenas tardes, muchas gracias Yayo Herrero por acompañarnos esta tarde. Es para mí un auténtico placer, pues para mí además es un referente en mi trabajo todos los días. De hecho, este libro maravilloso me acompaña absolutamente todos los días en mi despacho cuando trabajo y de vez en cuando me siento a hojearlo, a releer sus páginas. Así que estoy contentísima, realmente feliz de que nos acompañes esta tarde. Pues para los que no lo conozcáis, que no creo que haya muchos, pues es antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista. Es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo. Así que muchas gracias por estar con nosotros para nuestro proyecto Naturalmente, del que ya hemos comentado, pues hemos hecho varias entrevistas y hemos hablado largo y tendido. Pues es muy interesante y es muy importante el tenerte aquí esta tarde. No, muchas gracias a los dos por la invitación. Para mí sí que es un placer poder compartir este espacio con vosotros, más en este enclave, y haber tenido además la oportunidad de conocer el proyecto que estáis impulsando, que a mí la verdad me ha encantado y me parece que es una maravilla que en un centro asociado de la UNED haya un compromiso puertas para adentro, pero también tan grande puertas para afuera, ¿no? Me parece que es estupendo. Pues muchas gracias, Yayo. Un placer. Nos gustaría preguntarte en este momento si nos podrías hacer una radiografía para saber más o menos cómo estamos a nivel de este gran desafío que tenemos con el cambio climático. Bueno, pues a ver, digamos que desde el punto de vista de la situación real ante el cambio climático, de la humanidad ante el cambio climático, en este momento estamos mal, o sea, y yo creo que es importante reconocerlo. A veces cuando se habla de cómo estamos, se dice que no hay que tener visiones catastrofistas. Yo suelo decir que el error es confundir los datos con la catástrofe, ¿no? La catástrofe es no hacer nada ante ellos, pero desde la perspectiva de la ciencia, desde la perspectiva también social, es muy importante mirar cara a cara cuál es la realidad para poder poner las medidas adecuadas ante ella, ¿no? El año que viene, a comienzos del año que viene, está previsto que salga el siguiente informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y esta semana se ha filtrado parte de su contenido, ¿no? El contenido dice que a pesar de todos los discursos, a pesar de todas las agendas verdes, el tema va peor, no se están poniendo las medidas que hay que poner en marcha, y que realmente una buena parte de los ecosistemas están cambiando, están siendo forzados a innovar, y por tanto la vida humana, igual que la vida de otras especies, está en riesgo. Y no hablamos de unas poquitas personas, hablamos de miles de millones de personas, ¿no? Afecciones según el territorio al agua, desestabilización de los ecosistemas, derretimiento de los casquetes polares, afecciones a la agricultura, importantes problemas en las ciudades, ¿no? Es decir, retos por todas partes que a lo que abocan o a lo que nos llevan es a tener que plantearnos realizar importantes cambios a todos los niveles, que no son de maquillaje, que no son meros retoques, son importantes cambios estructurales en la política, en la economía y también en las vidas cotidianas, en las formas de vivir. Y eso lleva a un cambio cultural importante, a qué le llamamos bienestar, a qué le llamamos vivir bien. Todas estas cosas de alguna manera tienen que cambiar, ¿no? Y este tema del cambio climático se une de forma muy directa al declive de la energía fósil y de los minerales, que es importante también tenerlo en cuenta, porque algunas de las medidas que se están proyectando para mitigar o adaptarnos al cambio climático, como son las energías renovables, el coche eléctrico o la innovación, son propuestas industriales que requieren de minerales que se están agotando y requieren también de energía fósil para poder ser fabricados, ¿no? Planteo esto porque, siendo cuestiones que son esenciales para abordar esa transición a un modelo, digamos, que se adapte al cambio climático y a la crisis ecosocial en general, no vale simplemente con cambiar unas fuentes por otras, sino que hay que pensar cómo hacerlo en un marco además de importantes restricciones en el uso de energía y en el uso de materiales. Fundamental sería un cambio pues integral, un giro de 180 grados. Absolutamente, sí, sí. Un giro cultural, me quedo con esa apreciación, que es de lo que estaríamos tratando de fondo, digamos, y como comienzo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, darte las gracias de nuevo por estar aquí,
Y es muy importante para nosotros pues, recibir testimonios y estudios de tan gran alcance como los que estás llevando a cabo. Y a mí me gustaría ponerme en la piel de un ciudadano de a pie y que él pueda preguntarse ¿qué puedo hacer yo para afrontar esta problemática? Bueno, yo diría, en primer lugar, una cosa que parece muy obvia, pero a veces no es tan sencilla, que es informarte, ¿no? Informarte porque en este momento, igual que hay una tremenda preocupación por el cambio climático y mucha gente, como vuestro proyecto, por ejemplo, tremendamente comprometida en todos los ámbitos, hay también un importante negacionismo todavía, menos que hace unos años, pero todavía existe negacionismo, ¿no? Entonces, creo que todas las personas, de alguna manera, tenemos el derecho y a la vez la obligación de informarnos y entender el mundo en el que estamos viviendo. Y esto a veces no es sencillo, porque la ciencia del cambio climático es compleja. Entonces necesitamos que existan también proyectos de divulgación rigurosa, proyectos de ciencia ciudadana, en donde, digamos, los ámbitos académicos y científicos interaccionen de forma directa con la ciudadanía, con los medios de comunicación, con espacios como los centros asociados de la UNED, que son una estructura de mediación muy potente entre la ciencia y la ciudadanía, ¿no? Y a partir de ahí tener la posibilidad de generar ese conocimiento o esa divulgación, ¿no? Por otro lado, yo diría que un ciudadano, por supuesto hay una serie de cosas que planteamos siempre, podemos plantearnos cómo movernos mucho más a pie, mucho más en bicicleta, cuando no podamos a pie o en bicicleta, en transporte motorizado pero público y colectivo, podemos plantear cómo empezar a intentar comer productos de temporada que vengan de lo más cerca posible, disminuir de una forma importante la ingesta de proteína animal. Podemos pensar también en cómo acometer procesos de aislamiento dentro de las casas, de fomento de energías pasivas, de utilización de energías solares, ahora que, por ejemplo, una parte de los fondos que vienen de la Unión Europea también se van a dedicar al autoconsumo, que ha estado muy perseguido y muy machacado en los últimos años. Todas estas cosas se pueden hacer, pero desde mi punto de vista lo más importante es la cuestión de hacerlo en colectivo, colectivamente. O sea, si yo ahora mismo alguien me dijera ¿qué puedo hacer?, yo le diría no estés solo, júntate con otra gente, en un club deportivo, en un grupo ecologista, en cualquier lugar que a ti te pueda parecer de interés, pero júntate con otras personas para abordar esto colectivamente. Qué bonito y qué importante compartir pues, estas inquietudes y estas necesidades de cambio que tenemos. También nos gustaría preguntarte, porque bueno, en estos años que llevamos trabajando en nuestro proyecto Naturalmente, y además pues, resalto la importancia de la divulgación científica y la conexión de las investigaciones, la transmisión del conocimiento hacia la ciudadanía, que las universidades no sean centros estancos y que todo ese saber no se filtre a la sociedad, es fundamental. Pues sí que hemos ido descubriendo a muchos referentes, a muchas personas que están trabajando en este ámbito, pero no es que me haya sorprendido, pero la mayoría son mujeres, y me gustaría preguntarte qué papel tienen las mujeres en la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues juegan un papel fundamental. Yo quiero decir también que hay, por supuesto, muchísimos hombres comprometidos en la lucha contra el cambio climático y participando, ¿no? Pero digamos que el papel y el protagonismo de las mujeres viene por una doble vía. En primer lugar, porque en general y en el mundo son mayoritariamente mujeres las más afectadas o de las más afectadas por la dinámica del calentamiento global, ¿no? Y no todas las mujeres además por igual, sino que las mujeres más empobrecidas, las mujeres racializadas, las mujeres que viven en países del sur global todavía en mayor medida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchos de estos lugares la búsqueda del agua, la búsqueda de la energía, depende del trabajo de las mujeres, que son las que tienen asignadas de forma no libre, porque vivimos en sociedades patriarcales, las tareas, digamos, de sostenimiento cotidiano de la vida, ¿no? Son también en la mayor parte de los lugares mujeres quienes mantienen y cultivan los huertos de subsistencia, y por tanto, digamos que la incidencia de los efectos del cambio climático recaen de una forma tremenda sobre ellas, ¿no? Al igual que muchas de las dinámicas injustas
de resolución desigual al problema del cambio climático. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en muchos lugares de América Latina o de África hay proyectos de extractivismo de minerales que quieren ser utilizados para fabricar placas solares o aerogeneradores al servicio del norte global, que están destruyendo territorios donde estas personas vivían anteriormente, ¿no? Casos, por ejemplo, como el asesinato de Berta Cáceres, de la que justamente ayer salía la sentencia que por fin condenaba al autor intelectual de su asesinato, pues es un caso evidente, pero son otras muchas las mujeres y las personas que son amenazadas en sus comunidades por resistir, ¿no? Y ahí viene un poco la segunda derivada, y es que además de ser, por así decir, víctimas del cambio climático, son tremendos agentes de resiliencia, de resistencia, de reconstrucción, de búsqueda de alternativas, ¿no? Por tanto, no se puede no contar con ellas, porque tienen un conocimiento que es absolutamente imprescindible para darle la vuelta al cambio climático. Si miráramos ya más bien dentro de nuestros propios territorios, miráramos aquí, nos encontraríamos con que a pesar de no ser países del sur global, también la incidencia es mayor sobre las mujeres. Por ejemplo, las olas de calor en las ciudades afectan de forma mucho más grande a mujeres mayores, sobre todo, ¿no? Por pura fisiología. Y al igual que bueno, pues algunas otras alteraciones que se producen en el medio ambiente por afectar más a las personas más pequeñas o a las personas más mayores, que son a la vez las más cuidadas por mujeres, terminan incidiendo en mayor medida, ¿no? A mí me gusta resaltar sobre todo la importancia que ha tenido, porque a mí ha sido una cosa que me ha llenado de alegría, ¿no? Todo el movimiento de Fridays for Future, de los chicos y las chicas que han surgido con una fuerza tremenda, ¿no? Y es impresionante ver cómo todas estas chavalas que han llegado a Fridays for Future, que como Greta ha habido muchas otras en nuestros territorios, son chavalas que llegan con una visión ecologista muy fuerte, pero a la vez con una visión muy feminista, e integran las dos cosas muy bien, y también los chicos jóvenes que se han incorporado. Pues sí, es verdad que hay nuevas masculinidades que están surgiendo, afortunadamente. Sí. Y tan afortunadamente que sí. Es muy inspirador tu testimonio, vuelvo a reiterarlo porque a mí me parece que ilumina, digamos, un panorama para una serie de una juventud, la juventud sobre todo de nuestro país, de nuestra comunidad, de la comunidad gallega y la provincia de Lugo, en la que nosotros estamos en el campo, en ese campo de batalla, para instaurar una nueva cultura, una cultura del compromiso con la tierra, desde la historia y hacia el futuro, ¿no? Entonces, nos gustaría que hubiera muchas Gretas lucenses en el futuro, y si podemos aportar desde nuestro proyecto ese granito de arena sería bueno, excelente, ¿no? Seguro que es un aporte magnífico, y doy fe de que en el territorio gallego tenéis personas jóvenes y no tan jóvenes. O sea, hay un movimiento ecologista muy potente, con muchas organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando, que son muy sólidas, ¿no? Y luego un movimiento de personas jóvenes verdaderamente excepcional, ¿no? O sea, que da siempre gusto venir por aquí y encontrarte con ellas y ellos. Entonces, ¿hay esperanza? Por supuesto que sí. Como Joanna Macy dice, reivindicamos una esperanza activa, que es ese trabajo, esa corresponsabilidad que asumimos en intentar hacer que las cosas que hoy son como son sean mejores, poniendo en el centro la vida, poniendo en el centro el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de la gente que queremos y conocemos. Claro que sí, hay esperanza. Aunque las cosas estén muy mal, de estar donde estamos a hacer algo que contribuya por lo menos a adaptar en mejores medidas, vamos, ya es un avance importante, como dice Jorge Rietzmann. Si hace falta, incluso hace falta esperanza y trabajo hasta para colapsar mejor, ¿no? Pues muchas gracias, Yayo, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros esta tarde. Gracias por colaborar con nuestro proyecto, comentar, bueno, nos quedamos con eso de no estar solos, que no luchemos solos contra el cambio climático, juntémonos con otras personas que compartan nuestras inquietudes y nuestras ganas de trabajar por ello. Y bueno, pues un placer tenerte aquí y hasta pronto. Gracias a vosotros, Ana y Carlos, ha sido un gusto. Gracias.